Durante el paro nacional de 2019, el homicidio de Dylan Cruz sacudió a la opinión pública y dejó una herida abierta en los colombianos. En los últimos días han salido a la luz videos de agentes de la policía disparando la misma munición que mató a Dylan. Además, forzando a otros manifestantes a subirse a carros particulares con ninguna identificación policial. También fue publicada en la revista Semana una crónica con el testimonio y la diligencia en el terreno de un militar sometido a la JEP que servía en David, Antioquia, donde se revelan evidencias de desconocidos falsos positivos durante el gobierno de Álvaro Uribe. La muerte de Dylan y la presunta evidencia de estos abusos ha despertado un debate sobre el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública en el país. El capítulo de hoy es un homenaje a Dylan y a las personas que han sido agredidas con armas del Estado y por agentes que juraron proteger. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cómo va la paz. Después de la desafortunada muerte de Dylan y a la espera de que las autoridades determinen la responsabilidad del ESMAD, Narradores por la Paz trae una mirada a un problema que debemos corregir si queremos una paz estable y duradera: los crímenes de Estado. En Colombia, entre 2001 y 2019, se han denunciado 6.974 violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del Estado. Las violaciones a los derechos humanos más comunes en Colombia son las amenazas, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Al ser cometidas por la fuerza pública, muchas de estas violaciones se constituyen en crímenes de Estado. Aunque jurídicamente no existe el delito crimen de Estado, este es un calificativo muy usado en la opinión pública para describir violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado en cumplimiento de sus funciones. En Colombia hay varios crímenes de Estado muy recordados en el imaginario popular. Por ejemplo, los asesinatos de Jaime Garzón, Rodrigo Lara, Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro o Álvaro Gómez. Estos crímenes sacudieron al país y hoy tenemos claro que hubo participación de agentes del Estado en estos delitos. Pero vamos a las cifras. En esta gráfica vemos la cantidad de denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del Estado entre 2001 y 2019. La Armada Nacional ha estado involucrada en 209 casos. El Ejército Nacional ha tenido que ver en 4.204 denuncias por violaciones a los derechos humanos. La Fuerza Aérea ha tenido injerencia en 102 casos. La Policía Nacional ha estado involucrada en 2.309 denuncias por agresiones a los derechos humanos. Otros cuerpos de seguridad del Estado, como la SIJIN de la Fiscalía, el extinto DAS, el IMPEC o los GAULA, están mencionados en 1.354 denuncias por violaciones a los derechos humanos. Aclaramos que aunque hay 6.974 denuncias por violaciones a los derechos humanos, la sumatoria de los datos anteriores da más que eso, ya que hay casos en los que las violaciones a los derechos humanos se cometen en conjunto. Estas denuncias por violaciones a los derechos humanos también se pueden ver a lo largo del tiempo. En esta gráfica vemos los presuntos casos de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del Estado entre 2001 y 2019. Los años con más denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas del Estado son el 2004 con 609, el 2005 con 607 y el 2007 con 723. Desde el 2016, año de la firma del Acuerdo de Paz, las denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del Estado no han cesado. Y aunque son considerablemente menos que en la década anterior, siguen siendo números preocupantes. De hecho, de las 6.974 denuncias por agresiones a los derechos humanos entre 2001 y 2019, 1.813 casos son presuntos asesinatos por parte de la fuerza pública. En este mapa vemos la distribución geográfica de esas presuntas ejecuciones extrajudiciales. Aquí vemos la cantidad de casos, no la cantidad de víctimas, pues hay casos donde se presentan varias víctimas. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias por ejecuciones extrajudiciales son Antioquia y Meta. Además, son los únicos dos departamentos del país que superan los 100 casos de ejecuciones extrajudiciales. Meta registra 191 casos, mientras que Antioquia registra 237. En esas dos zonas del país hubo una fuerte presencia paramilitar entre el 2002 y el 2006. De hecho, en Colombia, 265 ejecuciones extrajudiciales habrían sido cometidas en conjunto entre la fuerza pública y los paramilitares. De esos 265 casos, 105 están registrados en Antioquia o en Meta, poco más del 39%. A estos departamentos le sigue Caquetá y Cauca en el suroccidente del país y Arauca y norte de Santander en el nororiente, con entre 51 y 100 casos por cada departamento.
Solo 3 departamentos del país registran 0 casos de ejecuciones extrajudiciales entre 2001 y 2019. San Andrés y Providencia, Amazonas y Vaupés. Dentro de estos números están algunos de los denominados falsos positivos, donde el Ejército Nacional asesinó personas en diferentes partes del país para luego hacerlas pasar como guerrilleros muertos en combate y a cambio recibir permisos y licencias de parte de la institución. La justicia ya ha condenado a 805 militares por estos crímenes y algunos se han sometido a la JEP para ayudar a esclarecer la verdad. Uno de estos militares es el mencionado en la crónica de la revista Semana, donde se revelaron detalles escabrosos del proceder y la magnitud de este crimen. En el cementerio de Dabeiba, municipio alejado en el occidente de Antioquia, hay 32 necropsias de cuerpos registrados por el Ejército Nacional como bajas en combate, que por el testimonio de estos militares podría tratarse de ejecuciones extrajudiciales. La cantidad de denominados falsos positivos durante los tiempos de la seguridad democrática no son certeros. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimó en 2015 que el número de víctimas era de al menos 5.000. Human Rights Watch estima 3.700, mientras que organizaciones sociales y de víctimas hablan de entre 6.000 y 10.000 víctimas. Otro caso abierto y que está en la memoria colectiva de la nación es el genocidio político de la Unión Patriótica. Entre 1984 y 2002, a través de acciones conjuntas entre grupos paramilitares y fuerzas del Estado, 4.153 miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados o desaparecidos. Tribunales como Justicia y Paz, el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han emitido sentencias contra el Estado colombiano y los paramilitares por este delito. Sin embargo, la mayoría de casos no han derivado en condenas. Otras denuncias por violaciones a los derechos humanos, que lamentablemente son comunes en Colombia por parte de la fuerza pública, son el abuso sexual, la desaparición forzada y las amenazas. Entre 2001 y 2019 se han denunciado 800 casos de amenazas por parte de la Policía Nacional, 1.665 por parte del Ejército Nacional, mientras que el DAS registró 42 casos de amenazas. Esto da un total de 2.507 casos de amenazas entre 2001 y 2019. Sin embargo, el número de víctimas puede ser exponencial, en tanto hay casos con 5 víctimas como hay casos con hasta 100 víctimas. Esta situación es similar en los casos de abuso sexual. Desde 2001 se tiene registro de 104 denuncias por abuso sexual de parte de la fuerza pública. De esas denuncias, 71 casos corresponden al Ejército Nacional y 33 a la policía. El número de víctimas se estima en 250. En estos casos de violencia sexual se tiene registro de persecución política en 49 casos del Ejército Nacional y 4 de la policía. Por otro lado, desde 2001 se tiene registro de 29 denuncias por desapariciones forzadas de parte de los agentes del Estado. De estas, 21 corresponden al Ejército Nacional y 8 a la policía. Como el de Dylan, hay miles de casos pendientes en la justicia ordinaria, en la justicia militar y en la justicia transicional. Casos como los de las madres de Soacha, el de Diego Becerra, el de Nicolás Neira o el de los 18 niños bombardeados en Caquetá. La verdad es una herramienta crucial para la construcción de paz y la esperanza de no repetición. También es una forma de dignificar a las víctimas y de empezar a construir su memoria. Gracias por quedarse hasta el final. Tagueen a sus amigos y comenten posibles temas que les gustaría que tratáramos en este espacio. Les deseamos de antemano una feliz Navidad y un 2020 lleno de paz. Nos vemos en una próxima entrega de Cómo va la Paz.